So welcome. You are attending the Richmond Rent Program's webinar on the rights and responsibilities for Richmond landlords and tenants. My name is John Adams. I'm one of the rent service analysts at the Richmond Rent Program. And, essentially that means that I am part of our public information unit, and we're here to help landlords and tenants with any questions they might have regarding Richmond laws and regarding tenant and landlord relationships. Buenos días a todos. Están aquí para la presentación de derechos y responsabilidades de los propietarios e inquilinos de Richmond. El presentador es John Adams. Él es un analista de renta de la programa de renta de Richmond. Y ya vamos a comenzar esta presentación. We will give you an opportunity to ask questions at the end of the webinar. We'll ask that those questions be general in nature. If you have any specific questions pertaining to your property or certain situations, you can make an appointment with myself or another analyst. Al final de la presentación tendremos una oportunidad para cualquier persona que tenga una pregunta, pero les pedimos que hagan sus preguntas generalizadas. Si tienen preguntas específicas sobre sus situaciones, pueden pueden hablar con ellos después en privadas. So one way I like to think about this presentation is that it's the 101 course for landlords and tenants in Richmond. It's going to cover a lot of different topics that include the purpose of the Richmond Rent Ordinance, which properties are covered under the Richmond Rent Ordinance, enrollment, registration, the residential housing fee, what just cause for eviction protections means and how it's enacted, and rent control, including topics such as the maximum allowable rent and the general adjustment. Entonces, una forma que me gusta imaginar esta presentación son los temas que vamos a presentar. A propósito, las propiedades cubiertas por la ordenanza de renta, inscripciones, registro y tasa de vivienda de renta residencial, casa justa de desalojo, requisitos de notificación de desalojo, renta máxima permitida, MAR y ajustes generales anuales, AGAs, petición de ajuste de renta y resumen de las leyes importantes de California. I expect this to take 35 to 45 minutes. And the good news is once you've listened to this presentation, you'll have a good grasp of how the Richmond Rent Ordinance works in Richmond. Esperamos que tarde entre media hora y 45 minutos. Y lo bueno es que al final de la presentación tendrán una buena idea de cómo funciona el programa de renta de la ciudad de Richmond. So the first topic I always like to cover is what is the purpose of the Richmond Rent Ordinance? So the Richmond Rent Ordinance is officially known as the Richmond Fair Rent Just Cause for Eviction and Homeowner Protection Act. We often refer to it as the Richmond Rent Ordinance or just the ordinance. Entonces, el título formal del programa de renta es la ordenanza de renta de Richmond y leyes sobre desalojo. And the purpose of this ordinance is to promote neighborhood and community stability, healthy housing, and affordability for renters in the city of Richmond by controlling excessive rents and arbitrary evictions to the greatest extent allowed by California law. Y el propósito de este programa es para ofrecer oportunidades de renta que son justos y saludables para vivir en y para prevenir what was the word you said? Unfair? Arbitrary. Unfair is close, but without cause. Y también para prevenir desalojos o rentas que no sean justos. The rent ordinance itself has two main components. So we'll go over both of these components in later detail in this presentation, but I think the first thing to understand is a basic definition of what those two components are. La ordenanza de renta de Richmond tiene dos porciones y los vamos a describir más adelante, pero vamos a empezar por los dos, por explicando qué son los dos partes de esta ordenanza.
The most basic definition of rent control is that after the initiation or the start of the tenancy, the amount of rent that the landlord charges is regulated. This means that the rent board will determine the maximum allowable rent a landlord is allowed to charge, and the rent board will determine the amount of any rent increases. Eso quiere decir, básicamente, un control de renta quiere decir que cuando empieza un contrato para rentar una propiedad en la ciudad de Richmond, el propietario puede incrementar eso, pero tiene que hacerlo bajo la guianza y la observación del programa de control de renta de Richmond. Just cause for eviction protections means that the rent ordinance requires that a landlord have a reason to terminate the tenancy, and the ordinance creates 8 allowable reasons. If the landlord cannot support one of those reasons, then the eviction would not be allowed. Y la porción que es causa justa para protecciones contra el desalojo, quiere decir que un propietario debe tener una de las 8 causas justas para terminar un arrendamiento. These 2 regulations are the heart of the Richmond Rent Ordinance, and it's the legislation that the Rent Board and the Rent Program work to enact. Estas 2 partes son el corazón del programa de renta de Richmond y son las leyes que ellos enactan. So the first thing to understand is that because there's 2 components and because of the way California law is written, not all properties are subject to both of those regulations. Y lo que es importante saber es que porque hay 2 componentes y hay muchas reglas, no todas las propiedades caen bajo estos leyes. Rent ordinance creates 3 statuses that a property or a unit might fall. Those are fully covered, partially covered, and fully exempt. Ordenanza de control de renta crea 3 secciones de propiedades que son totalmente cubiertas, parcialmente cubiertas o totalmente excluidas. Fully covered means that the property is subject to both rent control and just cause. So this would include all multi-unit properties built before February 1st, 1995. Totalmente cubierto quiere decir control de renta y proporción causa justa. Quiere incluir propiedades de varias unidades construidas desde el 1 de febrero de 1995 o antes. Partially covered means that a property is subject to just only eviction protection laws, just cause for eviction protection. This includes all single-family homes, that is when there is 1 unit on 1 parcel, new construction, so built after 1995, condominiums, and government-subsidized units. Almost all units in Richmond are subject to the just cause for eviction protections law. Bajo la sección de cubierto parcialmente, solamente las protecciones de causa justa para el desalojo sin control de renta. Esto incluye unidades subvencionadas incluidas de la sección 8, propiedades con la unidad de vivienda en una parcela, condominios y construcción nueva construida después del 1 de febrero de 1995. The last category is fully exempt units, and this would be when neither just cause or rent control applies. So this includes shared rooms. So if a tenant and an owner share a kitchen or a bathroom, that would be fully exempt, and some nonprofit retirement homes. Y los que son totalmente extensos, sin control de renta y sin protección de causa justa de alojamiento, son propiedades donde el propietario y el inquilino comparten la cocina o el baño, y casas unifamiliares en las que se ha añadido un ADU permitida en la casa principal está ocupada por el propietario. También incluye hogares de ancianos. A simple example might be if there is a duplex. So duplex is 2 units on 1 parcel. So those 2 units would be both under rent control and eviction protections. Un ejemplo es un edificio de estilo duplex donde hay dos propiedades bajo el mismo parcel. Entonces esos estarían cubiertos bajo la ordenanza.
If the owner lives in one of those two units, they may claim exemption because they're not collecting rent for that one unit. So one unit would be fully covered, one unit would be fully exempt. Si el propietario viviera en una de esas unidades, entonces ese lo podría registrar como totalmente excluido porque no colecciona renta por la propiedad en que él habita, solamente el otro propiedad que renta. The process to claim exemption for a single unit is called the administrative determination, and these are decided on a case-by-case basis. La causa para... Can you repeat that one more time, please? Sure. The process to claim exemption for a unit is called the administrative determination process. Essentially, you would file this paperwork with us, and we decide those cases on a one-for-one basis. I'm so sorry. I'm trying Sure. to juggle So if the here. Sure, if the owner, disputes, or if the Richmond Rent Ordinance has a unit misclassified, we call it fully covered, the owner can engage in a process to change that classification to whatever would be correct. So for example, if the owner lived in the unit, they could claim fully exempt because they live there. Okay. Por ejemplo, si un ejemplo que quiere dar el señor Adams es que si el propietario tiene su propiedad mal clasificada, puede llenar un caso para cambiarlo. Por ejemplo, si él vive en una de sus unidades, lo puede cambiar para que sea parcialmente cubierta. Hope that's clear. One situation that is a common question and is a little bit more complicated is the existence of an ADU, which is accessible dwelling unit. Una situación que muchas veces es muy complicado es la existencia de un ADU, que es unidades de habitación accesorios. So I think the first thing to understand is the rent ordinance's definition of an ADU. Entonces creo que lo primero que se debe entender es la ordenanza de renta, cómo clasifica o cómo define un ADU. The rent ordinance considers any second unit, such as a garage conversion, an in-law unit, or a single-family home that has an added kitchen and a separated space, such as an upstairs unit, as an ADU. La ordenanza de renta clasifica cualquier edificio que ha sido modificada para incluir a otra familia como un ADU, o por ejemplo, una sección aparte donde hay otra cocina para los que rentan. Eso también sería clasificado como un ADU. The existence of the ADU will generally change the status of the property from single family to multi-unit. La existencia de un ADU generalmente cambiaría la propiedad de un que sea de unidad singular a unidad múltiple. The important question for the landlord to ask is the ADU permitted? La pregunta importante que debe ser el propietario es, ¿el ADU tiene sus permisos? When I say permitted, I mean that the ADU has a City of Richmond construction or building and code permit that permits, inspects, and legalizes the ADU. Cuando decimos permisos, queremos decir que si ese porción construida después tiene permisos de construcción y permisos de parte de la ciudad de Richmond. If the ADU has this permit, it will generally be considered fully exempt because it's new construction. Si el ADU tiene estos permisos, entonces sería considerado totalmente excluido porque sí tienen estos permisos. If it does not, then the status will generally be considered fully covered under both rent control and eviction protections. Si no tiene esos permisos, entonces la unidad sería considerado totalmente cubierto porque no tiene protección sobre estas cosas. Oftentimes, owners purchase properties with ADUs and they're uncertain about the status of the ADU. If that's the case, you would need to check with the permitting department and ask about its permitting history.
Muchas veces propietarios compran propiedades con ADUs y no están seguros sobre cómo clasificarlas. Si eso sea el caso, deben de checar con el departamento de permisos para ver cómo está registrado esa propiedad y esa porción construida después. The other thing that often changes is the status of the main house. Lo que también muchas veces cambia es el estatus de la casa principal. Since it's a multi-unit property with the ADU, then the main house often falls under both rent control and eviction protections because of the existence of the ADU. Como es una unidad múltiple, la casa principal muchas veces cae bajo protección de los dos, del desalojo y también control de renta. So now that we've talked a little bit about the possible statuses of a unit, we're going to talk about the rules and compliances that the rent ordinance creates for landlords. Ahora que ya hablamos sobre cómo clasificar las unidades, ahora vamos a hablar sobre cómo cumplir y cómo hacer los pagos que se requiere de los propietarios. There are two main responsibilities for landlords. They must complete their proper paperwork and they must pay their rental housing fee. Hay dos responsabilidades principales para los propietarios. Deben de pagar sus costos de casa de renta. And what was the first one? They have to complete their paperwork, complete some forms with the rent program. Y también tienen que cumplir sus formularios y otros papeles y formularios con el programa de renta de Richmond. There are two forms that landlords may have to complete. The first is the property enrollment form. Hay dos formularios que los propietarios deben de llenar. El primero es el formulario para property enrollment. The property enrollment form is required by units that are both fully covered and partially covered. Este formulario se requiere para unidades que están totalmente cubiertos y parcialmente cubiertos. The enrollment form serves to register the owner and ties each individual unit to the proper owner. Este formulario se usa para registrar al propietario y también registrar todas sus unidades bajo ese propietario. Completed enrollment forms allows the rent program to have updated data and allows us to properly generate and mail the invoices that we require. Tener esos formularios llenados y registrados permite que el programa de renta tenga todos los propietarios registrados y todas sus unidades registrados. También permite tener su dirección a donde les pueden mandar toda la información importante para sus propiedades. The form itself is only 2 pages and asks basic ownership and information about each unit. El formulario solamente es de 2 páginas y pide información sobre el propietario y también información básica sobre las unidades. The second form that the rent program requires is called the tenancy registration form, and it is required only for fully covered units or units that rent control applies to. El segundo formulario que se pide es el formulario de registración de tenancy. This form lists the names of the tenants and it establishes for the rent program what the base rent that is controlled by the rent program is. Este formulario es para registrar a todos los inquilinos y también pone la renta básica que la ordenanza de renta controla. Every time a unit becomes vacant and a new tenancy is created, it's the landlord's responsibility to file a new tenancy registration form. Cada vez que cada vez que salgan los inquilinos de una propiedad, es importante que los propietarios registren esa información y también agregue los nuevos inquilinos. It's important that landlords fulfill these responsibilities for multiple reasons. Es importante que los propietarios cumplan con estos reglas por varias razones. The property enrollment form
allows the rent program to keep its data integrity or its data up to date keeps it accurate. And it also allows us to monitor the stability and the conditions of Richmond's housing stock. Tener todos estos papeles en orden permite que la ordenanza de renta de la ciudad de Richmond tenga toda su información actualizado y también para que tenga los datos sobre esa economía de la ciudad. The data is also used as we formulate the amount of our annual fee. So accurate data will give the landlords a more fair fee. Esta información también se usa para calcular los cobros anuales y por eso teniendo todos estos datos actualizados y correctos, les va a dar a todos los propietarios pagos justos que se deben. The tenancy registration form allows the rent program to create transparency about what the rent should be for the tenant, the landlord, and the program itself. Esos formularios también permite que la ordenanza de renta de la ciudad de Richmond tenga transparencia en cuánto poder tiene el propietario, cuánto debe y puede pagar los inquilinos y cuánto control tiene el programa de renta de la ciudad de Richmond. Finally, if the landlord is not compliant with maintaining their paperwork with the rent program, the rent ordinance creates consequences. Finalmente, si los propietarios no cumplen con estos requisitos, la ordenanza de renta de la ciudad de Richmond también tiene penales por no hacer eso. Any rent increase taken when the paperwork is not properly filed may be deemed illegal and a credit may be required. Cualquier incremento de renta que se coleccione mientras el propietario no ha cumplido con estos requisitos puede ser ilegal y puede que tendrá que regresar ese dinero a los inquilinos. Any eviction attempted when the paperwork is not correctly filed becomes a defense to that eviction for the tenant. Cualquier desalojo que se intenta mientras estos formularios no han sido cumplidos se puede cambiar en protección sobre los inquilinos contra ese desalojo. The rental housing fee through the years has changed. The rental housing fee is assessed on a fiscal year from July to June. El cobro de casas de renta residenciales cambian año tras año y se establecen al principio del año fiscal. Fees are set by City Council and adopted by the rent program. And we invoice generally from July through September. So landlords can expect invoices in that window. Estos cobros son puestos por el who establishes them, you said? Sorry, the fees are adopted by City Council and the rent board accepts them. El consejo de la ciudad son los que los adopta y el programa de renta es los que los pone en práctica. This year we have two tiers or two levels of fees. One for partially covered units, which this year is $125 for the year, and one for fully covered units, which is $220. Tenemos dos categorías. Una es para unidades parcialmente cubiertas, que son $125, y el otro es para unidades completamente cubiertas, que son $220. If a landlord had failed to register their units in years prior, those fees would still be required. Si un propietario falló en cumplir con los formularios en años pasados, estos cobros todavía se requieren. Now that we've talked a little bit about the responsibilities of landlords, I'm going to now change and talk about what just cause means. So there are two main components. Ahora que ya hablamos sobre los responsabilidades y derechos de los propietarios, ahora vamos a hablar sobre causa justa para que se requiere para evicciones. So
So as this is one of the most important components of the rent ordinance, I'm going to take a minute and cover the 8 possible or allowable reasons that the rent ordinance creates for eviction. Como esto es muy importante, es una parte muy importante de la ordenanza de renta de la ciudad de Richmond, vamos a hablar sobre los 8 razones que se pueden usar para que serían causa justa para evicción o desalojo. First 4 reasons are called at-fault evictions, where the landlord alleges the tenant has done something wrong, which leads to the termination of tenancy. Los primeros 4 se conocen como culpabilidad, donde el propietario dice que los inquilinos han fallado en cumplir con algo y por eso es que los quieren desalojar. The first is failure to pay rent, when the landlord alleges that the full amount of the rent has not been paid. Primero es fallado en pagar la renta, donde el propietario reclama que los inquilinos han fallado en pagar 3 meses de renta. The second is breach of lease. Breach of lease is defined as the rules set by the agreement agreed to by both parties. If those rules have not been followed, the landlord may make a claim of breach of lease. Segundo es quiebro de contrato. Si el inquilino sigue violando los acuerdos del contrato, o si cualquiera de los dos partidos falla en eso, el propietario puede reclamar que han quebrado con el contrato. The third is nuisance. Nuisance can be broadly defined as behaviors that violate the peace and enjoyment of the property. El tercero es molestias. Eso es definido como cualquier comportamiento o causas que pueden molestar a la vecindad. Examples might be damaging the property or parking an inoperable car in the front yard. Ejemplos pueden ser dañar a las propiedades o estacionar un auto que no es usado o que no se puede usar en la propiedad. The fourth at-fault reason is failing to allow the landlord access to the unit to make necessary or agreed repairs. El cuarto se conoce como fallar en dar acceso, donde el inquilino no le da acceso al propietario para entrar a hacer un arreglo que se requiere por ley. The second set of evictions are called no-fault evictions, where the tenant is not alleged to have done anything wrong, but the landlord would like to take possession of the unit simply by virtue of being the owner. La segunda sección de estos 8 razones para causa justa son, what is the section called? No fault? No fault, no cause. Son desalojos sin causa, donde el propietario quiere usar su poder porque es el dueño de las propiedades para tomar otra vez su propiedad y desalojar a los inquilinos. I misspoke. It is a cause, but the cause is that the tenant has not done something wrong, so no fault. So it's considered a just cause, so that's clear for everybody. Okay, let me say that part. Yeah. Disculpe, nos equivocamos. Todavía es causa justa, nomás que es sin culpabilidad. Simplemente el propietario quiere tomar poder de su propiedad una vez más. So the first is a temporary termination because the landlord needs to undertake substantial repairs, such as a kitchen remodel or something. Primero es un salida temporal porque el propietario tiene que tener acceso de toda la propiedad para hacer un arreglo grande. Por ejemplo, remodelar todo una recámara o remodelar la cocina por completo. This eviction is temporary, so the tenant returns to the unit and the temporary relocation is paid by the landlord by a set fee. Esta salida es temporal y los inquilinos regresarán a esta propiedad después. Y también hay un costo que se debe calcular para esa situación.
The second no-fault eviction is the owner or relative move-in. La segunda razón es el dueño, mudanza del dueño. This eviction is highly regulated, and it only allows for certain relatives, and it requires a permanent relocation fee, usually between $4,000 and $10,000 to the household. Esta situación es muy regulada y normalmente requiere una mudanza permanente para los inquilinos. Y también hay un cobro que es muy regulado y se calculará para esta situación. The next at fault eviction is the withdrawal from the rental market, or the Ellis Act eviction. Sorry, no fault eviction. The next no fault eviction is the withdrawal from the rental market or the Ellis Act eviction. No fault. La siguiente razón de sin causa o sin culpabilidad es retiro del mercado de renta o el Ellis Act. We get significant questions about this, and I think the easiest way to understand it is that what is being withdrawn from the rental market is the property itself. Recibimos muchas preguntas sobre esta situación y básicamente se puede decir es que ¿qué se está retirando del mercado de renta? Es la propiedad misma. Since the unit is withdrawn from the rental market, it may not be re-rented by the current owner or any future owners. If that occurs, if it is re-rented, there's substantial penalties that could be applied. Como la propiedad se está quitando de la lista de propiedades para rentar, no se puede volver a rentar por el propietario o más adelante por otras personas porque esa propiedad ya se removió del mercado de renta de la ciudad de Richmond. This also requires a permanent relocation to the tenants, and it's more or less double the amount of the owner move-in, so $8,000 to $20,000. Eso también requiere relocación, relocar a los inquilinos permanentemente y también requiere de un cobro que es doble de la razón anterior. And what was that number amount? It's a little over 8,000 to 20,000. Y puede ser un costo entre $8,000 y $20,000. And the last no fault eviction is called a temporary tenancy. Y la última razón es temporal, temporary tenancy, que sea que lo va a usar temporalmente. This only applies to single family homes, that are not under rent control. Esto solo aplica a unidades de un familiar, de una familia que no aplican bajo control de renta. Essentially, it allows the owner of the property to rent the unit for a period less than 12 months, so long as they return to the unit after the less than 12-month period. Esto esencialmente permite que el propietario rente esa propiedad por un periodo menos de 12 meses, pero con la condición que el propietario va a regresar a esta propiedad antes del final de esos 12 meses. For example, if you needed to take care of a sick family member or you took a long-term travel, you could engage in this. Por ejemplo, si necesita cuidar de un familiar que está enfermo o van a viajar por muchos meses, pueden tomar avantaje de esta razón. I also want to take a quick minute to mention two frequent questions that we get that are not just causes. También quiero tomar un minuto para mencionar dos razones que recibimos que no son causas justas. If the lease expires, the term of the lease ends, this is not a just cause for eviction. Si se vence el contrato, entonces se terminan esos acuerdos, pero eso no es causa justa para evicción. And if the landlord wants to sell the property, this is also not a reason to do an eviction, not a just cause.
Y si el propietario desea vender su propiedad, esto también no es causa justa para evicción. In both these cases, the tenancies would continue, after the lease and through the sale of the property. En estos dos casos, los inquilinos permanecerán hasta después de la venta de propiedad o se acabe su contrato. The if you want to do a eviction in Richmond, we also have certain noticing requirements. Si quieren hacer un desalojo en la ciudad de Richmond, también tenemos requisitos para hacer eso. The at-fault evictions of the breach of lease, nuisance, and failure to give access require a written warning notice to the tenants and gives them the opportunity to fix the issue in which you are attempting the eviction. Cuando se intenta un desalojo por causa justa, que son quebramiento de contrato, molestia o fallar en dar acceso, se requiere que se le dé un periodo razonable que no sea menos de 5 días a los inquilinos para darles la oportunidad de arreglar la situación. We call this a notice to cease, and it usually requires a minimum of 5 days to allow the tenant to fix the issue. Esto lo llamamos es un aviso para parar y normalmente se requiere no menos de 5 días para informarles de esto. If the tenant doesn't comply after these 5 days or the reasonable period, then the landlord may proceed to the next phase of the eviction, which is a notice to cease or quit. Si los inquilinos no responden en esos 5 días, entonces después el propietario puede continuar el segundo paso, que es aviso de terminar. Essentially, for these 3 evictions, a landlord must give 2 warning notices, a notice to cease and a notice to cease or quit. En estas situaciones, los propietarios deben de dar 2 avisos de warning. Primero, un aviso para parar eso y el segundo, el aviso es de terminar el contrato. Mm-hmm. Finally, the Richmond Ordinance also requires that within 2 business days of serving the tenant any notice of termination, that a copy of that notice is given to the rent program. Finalmente, el programa de renta también requiere que si se le da aviso a los inquilinos de estas situaciones, entre 2 días también se le debe de mandar una copia de esos avisos a la programa de renta. The rent ordinance states that this notice should be uploaded to the Richmond Rent Program's online portal. Las reglas del programa de control de renta de Richmond requiere que esos avisos que se le dan a los inquilinos también deben ser entregados por ese enlace del website del City of Richmond Rent Program. Failure to follow any of these noticing procedures or timeframes can be a defense for the tenant against the eviction lawsuit. Fallar en cumplir con cualquiera de estos requisitos puede ser defensa para los inquilinos contra el desalojo. Now that we've talked about just cause for eviction protections for a little bit, I'm now going to switch and talk about rent control. So just as a reminder, this only applies to fully covered units. Ahora que ya hablamos sobre desalojo y esas situaciones, ahora vamos a hablar sobre control de renta. Y and this only applies to fully covered. Correct. Y esto solo aplica a unidades totalmente cubiertas. So the first thing to understand about rent control is what we call the maximum allowable rent. Lo primero que se debe de entender sobre control de renta es lo que llamamos el MAR, la renta máxima permitido.
The maximum allowable rent is defined as the highest legally allowable amount of rent that a landlord could be charging a unit. Eso se define como la cantidad máxima de que un propietario puede cobrar para rentar su unidad. It's important to note that just because there is a maximum allowable rent, it does not necessarily mean that the landlord is charging or collecting that rent. Es importante saber que solo porque hay un máximo a cantidad en la renta, no quiere decir que eso sea la cantidad que el propietario está cobrando o está coleccionando para su propiedad. It just means that at no time can the rent be over that amount. Solo quiere decir que a ningún tiempo se puede cobrar más de esa cantidad máxima que se permite. The maximum allowable rent really is just a mathematical equation that can be defined as the base rent plus all the annual general adjustments plus any individual petition awards. Esta cantidad se calcula simplemente por agregando la renta de base, los ajustes anuales generalizados y también ajustes de renta individuales aprobada por el proceso de peticiones. The base rent is the rent charged at the initiation of the tenancy. La renta básica es lo que se cobra cuando se empieza este contrato. The annual general adjustments are the aggregate of every allowable rent increase, or the adding together of every allowable rent increase every year. Los ajustes generalizados anuales se calcula por sumando todos los incrementos de renta que se permiten a través de un año. And the petition is a process by which the landlord or tenant can ask, sort of one time ask or one event of asking to adjust the maximum allowable rent, to adjust the MAR. Y el ajuste general anual es el proceso de petición es una vez que el propietario puede pedir que se ajuste estas cantidades. Now I'm going to sort of explain what the annual general adjustment is. Ahora voy a explicar qué es el ajustamiento general anual. The annual general adjustment is a cost of living rent increase granted to landlords. El AGA es un costo de vivienda cobrado a los propietarios. This is calculated to be 60% of the consumer price index for the San Francisco Bay Area, or 3%, whichever amount is less. Eso se calcula basado en 60% del índice de precio del consumidor o 3% de la área de la bahía de San Francisco, o cualquiera sea la cantidad menos. The rent program allows this rent increase on a fiscal year basis, timed and started from September 1st. El programa de renta permite este incremento de renta una vez al año, empezando por el 1 de septiembre. Landlords may bank their annual general adjustments. Propietarios pueden banquear sus ajustes generalizados anuales. A bank can be defined as any deferred or not taken annual general adjustments. Banquear se puede definir como algo deferido o what was the second part? The bank is defined as any annual general adjustments that the landlord did not apply. So if they didn't take a rent increase 1 year, then they have that in their bank, something that they could apply later. Okay. Eso se puede definir como banquearlo o ponerlo en el banco. Es que si no lo hacen en un año, lo pueden guardar y aplicarlo el siguiente año. There is the bank, so only 5% of a bank may be applied in a 1-year period. Solamente 5% de algo que fue banqueado o puesto en el banco, solo 5% de eso se puede aplicar en un año. So if we use this year as a simple example,
This year's annual general adjustment or allowable rent increase is 3%. Por ejemplo, si usamos la cantidad de este año, la cantidad que es del ajustamiento general anual es 3%. If the landlord had 9% of deferred rent increases or 9% banked, then the landlord may apply up to 5% of that 9% bank. Si el propietario tenía 9% banqueado o guardado en el banco, el propietario solamente sería permitido aplicar 3% de lo que puso lo que banqueó. This would mean that the rent increase for that year is 8%, 3 plus 5, and that the landlord would have 4% remaining in their bank that they could apply the following year. Eso quiere decir que en ese año el propietario podría usar 8%, que es 5% más 3%, y le quedaría 4% para que en su banco para el próximo año fiscal. So let's look at like another example of how this might work. So for example, if your base rent was $1,000, Veamos otro ejemplo de estas calculaciones. Si su renta básica fuera $1,000, and the allowable rent increases for 2021, 2022, 2023 were 1.6%, 3%, and 3%. y el porcentaje permitido para 2021, 2022 y 2023 fuera 1.6% y 3%, This would create a maximum allowable rent of $1,077.88. esto se calcularía como una renta máxima aprobado de $1,077.88. If the landlord was charging lower than this amount, that difference would be the landlord's bank. Si el propietario cobraría menos de esta cantidad, la diferencia sería puesta en su banco. So this being how this works, it's important for the landlords to know their past rent increases and the past annual general adjustments allowed. Y sabiendo que cómo funciona todo esto, es importante que los propietarios conozcan cuánto es el porcentaje aprobado por año y cuánto es lo que ya han cobrado. These listed here on this page are all the annual general adjustments that the rent program has allowed since initiation. En esta pantalla se pueden ver todos los ajustes generales anuales que ha permitido el programa de renta de Richmond desde que comenzó este programa en el 2016. Now I'm going to go over the conditions by which a landlord must follow to qualify to take the annual general adjustment. Ahora vamos a hablar de las condiciones que los propietarios deben de seguir para que se le permita usar estos números que acabamos de explicar. There's really two major requirements. So there's administrative requirements and noticing requirements. Hay dos requisitos grandes que son requerimientos administrativos y requerimientos de aviso. So as I mentioned earlier, the landlord must be in compliance with their paperwork and their fees. Como ya mencionamos, los propietarios deben de cumplir con sus papeleos, con sus formularios y sus cobros, sus costos. There's also a noticing requirement. So California law requires that any rent increase under 10% or less California law requires that any rent increase that is 10% or less, that the tenant is given a 30-day notice of that rent increase. Las leyes de California requieren que cualquier incremento de renta que sea menos de 10%, los inquilinos se les debe avisar sobre esos incrementos de renta. The rent program requires that a copy of that rent increase is given to our program within 10 days of giving it to the tenant. El programa de control de renta requiere que una copia de ese aviso sea entregado a este programa menos de 10 días de negocio desde que se le entregó ese aviso a los inquilinos. This copy of the paperwork can also be uploaded on our website.
estos papeles, estos documentos también pueden ser entregados por nuestra página de web. If any of these rules are not followed, a tenant may petition the rent program claiming that the rent increase was incorrectly filed and a rent credit may be ordered. Si cualquiera de estos pasos no son cumplidos, los inquilinos pueden declarar un fallo en no cumplir estas cosas y pueden ganar un crédito para su renta a los inquilinos. This year, there was a new law passed in November called Measure P, which has changed and amended the Richmond Rent Ordinance, and it's important for all landlords to be aware of this. Este año, en el noviembre del 2023 o 2022. Sorry, 2022. Yep. El pasado año, en el noviembre del 2022, se aprobó la medida P que ha cambiado estas reglas para el programa de control de renta de la ciudad de Richmond. So previously, the annual general adjustment was calculated to be 100% of the consumer price index. Previamente, antes de la medida P, el ajuste generalizado anual se calculaba como 100% del índice del precio del consumidor. But Measure P changed that to be 60% of the consumer price index or 3%, whichever is less. Pero la medida lo cambió para que solamente sea 60% del índice del precio del consumidor o 3%, o cual sea menos de los dos. This law became effective on December 31st, 2022. Esta ley empezó en did you say September 1st? December 31st. Oh, esta ley se empezó después del 31 de diciembre del 2022. This means that let me go back. The rent program had allowed in September 1st an annual general adjustment of 5.2%, September 1st, 2022. Esto quiere decir que después del 1 de septiembre del 2022, el programa de renta calculó un porcentaje de 5.2% para esas calculaciones. This means that between September and December 31st, a 5.2% rent increase for this fiscal year was allowed. Eso quiere decir que entre el 1 de septiembre y el 31 de septiembre del 2022 sí se permitió un incremento de renta de 5.2%. But because of Measure P being implemented on December 31st, starting on January 1st, that rent increase needed to be lowered to 3%. Pero por causa de la medida P, empezando después del 31 de diciembre, se tuvo que cambiar a 3%. If the landlord did not lower the rent by 2.2%, they were overcharging the tenant. Si los propietarios no rebajaron la renta que sea a 2.2%, entonces quiere decir que sobrecobraron a los inquilinos. It's important to make a correction either through a rent credit or refund, because if the landlord then proceeds to take this year's annual general adjustment without the correction, this year's annual general adjustment will be made improperly as well. Eso quiere decir que los propietarios deben de hacer el proceso para darles un reembolso o un crédito de renta a los inquilinos, porque si no lo hacen y se vuelven a hacer las calculaciones, pueda que vuelvan a sobrecobrar para este año fiscal. The tenant could potentially petition and all subsequent rent increases would be miscalculated and are considered overcharged. Si los propietarios no cumplen con estos requerimientos, los inquilinos pueden peticionar y declarar que todos los incrementos de renta fueron sobrecobrados y pueden ganar créditos de renta sobre eso. So another common question we get is, when can a rent-controlled unit be returned to market? Otra pregunta que recibimos es, ¿cuándo es que una unidad de renta puede ser regresado al precio del mercado? I find it's important for landlords to understand the terms.
So rent control has a concept of fair market rent, which is a technical term about the adjustment of the maximum allowable rent. Es importante que todos entiendan los términos. El decir control de renta, could you repeat the definition again? Fair market rent is a technical term that has to do with the adjustment of the maximum allowable rent, or the MAR, the MAR. Renta del mercado justo, que quiere decir que la renta debe ser ajustado cumpliendo con el MAR, la renta máxima aprobado. Market rent refers to what the rental market by the laws of supply and demand can bear for the landlord. Renta de mercado quiere decir que basado en las leyes de demanda, cuánto es lo que vale valga una propiedad para rentarlo. A rent controlled unit can only be returned to market rent under three conditions or three scenarios. Una propiedad de renta solo puede regresar al valor del mercado bajo tres situaciones. The first is if the tenants have left voluntarily. Primero es si los inquilinos han salido voluntariamente. The second is after an illegally undertaken eviction. Después de que se cumplió con un desalojo legalmente. And the third is when no original occupants or leaseholders are in the unit and only subtenants remain. It's a little more complicated. El tercero es cuando ninguno de los inquilinos originales en el contrato permanecen y solo quedan otros inquilinos bajo ellos. These are the only instances when the unit is decontrolled and the landlord can charge what rent the market will bear. Esas son las tres únicas situaciones cuando cambie el control de renta y el propietario puede regresar esa propiedad o esa unidad al valor del mercado de renta. So next I'm going to talk about the rent adjustment petition process. So there are two ways to adjust the maximum allowable rent. So the first is the annual general adjustment, the yearly rent increase that I've already talked about. And the second is the petition process. The petition process is defined as when the landlord or the tenant requests from the rent board a one-time upward or downward adjustment to the maximum rent. Could you change the screen? The screen didn't change. Oh. It should say rent adjustment petitions. You don't see that? Okay, yeah, but just what you were describing right now didn't appear. Sorry, it was just there's nothing. I was just saying this. Okay, well then you're gonna need to repeat it and take that pause. Sure, I'll pause more. There are two ways to adjust the maximum allowable rent. Hay dos formas que uno puede ajustar la renta máxima aprobada. The first is the annual general adjustment, which I already discussed. Primero es lo que acabamos de platicar, el ajuste general anual. And the second is the petition process. Y el segundo es por el proceso de petición. The petition process is a request from a landlord or a tenant to change the maximum allowable rent. El primer petición es esta petición que se puede hacer entre un inquilino o un propietario para cambiar la cantidad máxima que está rentando, cobrando para rentar su propiedad. The Rent Ordinance allows for several tenant reasons and several landlord reasons. La ordenanza de renta permite por varias razones por los inquilinos y varias razones para los propietarios. The process itself requires filing a petition paperwork. El proceso requiere que se entregue los formularios de estas peticiones. And eventually going before a hearing examiner who will judge the merits of the petition. Y después siguiendo para estar delante de un examinador de audiencias para mirar las razones y después tomar una decisión para la petición.
The reasons for the tenant petition sort of are as follows. Las razones que un inquilino puede hacer las peticiones son estas que siguen. The first is due to the failure of the landlord to follow the maximum allowable rent, or if the landlord overcharges the rent. El primero es si el propietario falló en cumplir la renta máxima aprobada The o si second, sobrecobraron a los inquilinos. the second is if the tenant claims that there is a reduce in space or services, or that there's a habitability complaint about the unit. La segunda es si los inquilinos declaran que hay un rebajo en espacios, servicios o en la habitabilidad de la unidad. For example, if a unit had parking and the landlord removes the parking, the tenant could petition to reduce the rent on the loss of the parking service. Por ejemplo, si la propiedad tenía espacio para estacionar un vehículo y el propietario remueve ese espacio de estacionamiento, entonces los inquilinos pueden hacer esta petición para rebajar el costo de la renta. The final reason is due to a reduction in the number of tenants. La última razón es un rebajo en la cantidad de los inquilinos. There are also several reasons why a landlord might petition to have the maximum allowable rent increased. También hay varias razones por qué un propietario puede peticionar que su renta máxima pueda incrementar. The first is to increase, so if the unit had increased the number of occupants allowed. Primero es para incrementar el número de la cantidad de inquilinos que se permite para esa propiedad. Family members are exempt, so children and grandparents would not be granted a rent increase. Parientes de la familia no son excluidos de esto, o sea, adiciones de hijos o de abuelos no caen bajo esta petición. The second reason is if the landlord wanted to increase the services. La segunda razón sería por si el propietario deseara incrementar los servicios que ofrece en su propiedad. The third reason a landlord might do a petition is for what's called the maintenance of net operating income. La siguiente razón sería por que un propietario puede hacer este proceso es para cumplir con los costos del mantenimiento de la operación bajo la red. Essentially, this is the claim by the landlord that their costs of the rental property is not keeping up with its income. Esta razón sería por si el propietario quiere justificar que el costo de mantener esa propiedad para rentar no se está fundando completamente por lo que está cobrando por rentarlo. And the final reason a landlord may do a petition is for an increased security deposit due to the addition of a pet. La última razón por qué un propietario puede hacer una de sus peticiones es para incrementar el depósito de seguridad por causa de que los inquilinos quieran tener mascotas. The other important thing to note here is that the security deposit is considered rent, so the petition is required. Otra cosa que es importante recordar que el depósito de seguridad sí se considera renta. Entonces es importante hacer este proceso si quieren hacerlo por esa razón. At this time, I won't go any further into the petition process. We're recommending contacting myself or another analyst if you have questions. En este punto no vamos a continuar explicando todas estas razones. Si tienen más preguntas, comuníquese con el señor Adams o cualquier persona del programa de renta de Richmond.
And the final topic that I'm going to discuss today are several important California laws that are relevant in Richmond. Y la última tema que vamos a platicar hoy son varios leyes de California importantes que se deben de conocer. So the first is to understand what is called the implied warranty of habitability. El primero es entender qué se quiere decir para la garantía implicada por habitabilidad. To say it simply, this is the concept that the landlord is supplying a commodity in the form of the rental unit. Básicamente dice que el propietario está ofreciendo una propiedad para rentar. And as such, that unit must meet a minimum threshold of health and safety regulations. Y porque lo quiere hacer, esa unidad debe de cumplir con requerimientos mínimos para que sea habitable. This is implied in the creation of the lease. Eso se implica cuando se crea un contrato. So, for example, a unit must have sanitary and working plumbing. Regardless of the lease, it's required by California law. Por ejemplo, la unidad debe de tener plomería, sanitario y funcionable. Sin importar el contrato, se requiere por las leyes de California. This also includes what is called quiet enjoyment of the unit. Esto también incluye lo que se llama disfrutando la unidad en silencio. The landlord must work to make sure that the tenant receives these things. Los propietarios deben de trabajar para asegurar que los inquilinos reciban estas cosas. This implied warranty is created by several specific pieces of legislation. Esta garantía implicada fue creada por varios pedazos de legislación. And rulings by the Supreme Court. Did you say ruined? Rulings, decisions. Oh, okay. Y bajo decisiones tomadas por la Corte Suprema. The first of these, or one important of these direct pieces of legislation, is Civil Code 1941.1. El primero de estos cosas importantes es el Código Civil 1941.1. It defines certain conditions that the landlord is responsible for maintaining to create a habitable unit. Define varias condiciones que los propietarios deben de mantener para que la unidad sea habitable. It includes things like adequate trash receptacles and functioning heating. Incluye cosas como basureros aceptables y calentamiento suficiente para esa unidad. The second of these laws is a health and safety code known as 17920.3. El segundo se conoce como salubridad y código de seguridad 17920.3. It further includes things that every unit should include, such as the abatement of vermin and mold and hot and cold running water. Y incluye las cosas que la unidad debe de cumplir. O sea, que la unidad debe de evitar ratas y otros molestias, infestaciones, y también debe de proveer agua caliente y agua fría. The next of these codes is California Code 1941.2. El siguiente código es Código de California 1941.2. This defines the tenant responsibilities in this relationship. Esto define las responsabilidades de los inquilinos en esta relación. It says things like the tenant may not destroy, damage, or deface any of the property. Incluye cosas como que los inquilinos no deben de dañar, destruir o cambiar cosas de la propiedad. It includes common areas such as hallways and backyards. Incluye áreas comunes como
jardines de atrás y de frente de la propiedad. And it also states that the tenant is responsible for their guests, children, and pets. También declara que los inquilinos son responsables por sus hijos, sus invitados y sus mascotas. The next important California law that is relevant in Richmond is the security deposit law. La siguiente ley que es importante de California que aplica con este programa es el Código Civil o la Ley de Depósitos de Seguridades. It states that the security deposit in an unfurnished unit may not be 2 times the rent. Declara que el depósito de seguridad para una unidad sin comunidad que no tenga los aparatos no puede ser más de doble la renta mensual. May not be more. I don't think I said more. May not be more than 2 times the rent. Para clarificar, no puede ser más de 2 veces la renta mensual. And in a furnished apartment, 3 times the rent. Y para una unidad que ya tenga refri y microondas y estufa, no puede ser más de 3 veces la renta mensual. One thing that is not covered is what's considered wear and tear. Or how the security deposit works. Let me start over. The security deposit works by the landlord may deduct unpaid rent and damage and cleaning after the tenant has left. Could you restate that one time, please? Sorry. Because I know myself as well. So the security deposit works that the landlord may deduct unpaid rent, damage to the unit, and cleaning costs. La forma que esta ley funciona es que el propietario pueda cobrar de ese depósito de seguridad renta no pagada, daños a la propiedad y mantenimiento de que se le debe a la propiedad después que se salgan los inquilinos. The tenant may request and the landlord would be obliged to do an inspection and provide an itemized list of things that the landlord would like repaired. Los inquilinos pueden pedir y los propietarios deben de cumplir con una inspección y después una lista con una lista definida de todo lo que se debe reparar y todo lo que debe de ser arreglado antes de terminar el contrato. This gives the tenant the opportunity to fix any issues before the landlord deducts the security deposit. Esto le da a los inquilinos la oportunidad de arreglar cualquier asunto antes de que el propietario cobre de la seguridad, de depósito de seguridad. If the landlord deems those fixes inadequate, or if something was hidden by furniture, the landlord may still deduct from the security deposit. Si los propietarios determinan que un arreglo no fue justo, no fue suficiente o un daño fue cubierto por una sofa, entonces puede seguir a cobrar, puede continuar y cobrarlo del depósito de seguridad. The landlord has 21 days from when the tenant vacates to return the security deposit. El propietario tiene 21 días desde que los inquilinos salgan de la propiedad para regresar ese depósito de seguridad. Any amount that the landlord deducts over $125 must include an itemized statement or receipt. Cualquier cantidad que el propietario cobre que sea más de $125 debe de incluir una lista declarando por qué fue cobrado eso de la seguridad, depósito de seguridad. If the owner sells the property, the security deposit must either be returned to the tenant or transferred to the new owner. Si el propietario vende su propiedad, ese depósito de seguridad debe ser regresado a los inquilinos o transferido al nuevo dueño de la propiedad. For any issues about the security deposit return, the tenant may take the landlord to small claims court. Por cualquier asunto que ocurre bajo estas situaciones, los inquilinos pueden demandar del propietario y llevarlo a un corte de reclamos pequeños. The next important law is regarding entry into the property. Siguiente ley importante es entrada a la propiedad.
So the landlord may only enter into the property to make agreed or necessary repairs. Entonces, los propietarios solo pueden entrar a la propiedad para hacer reparaciones necesarias y ya de acuerdo con los inquilinos. The landlord may also enter the property to sell the property and to show the property to prospective buyers. El propietario también puede entrar a la propiedad para vender esa propiedad o para mostrárselos a los que se los quiera vender. The landlord may not enter the property to do what would be termed a general inspection. El propietario no puede entrar a la propiedad para hacer algo que se llama una inspección general. All entryway into the property must include a 24-hour written notice to the tenant. Cada entrada a la propiedad debe de incluir un aviso de 24 horas a los inquilinos. And the notice must state the day, the time, and the purpose of the entry. Y el aviso debe de incluir el día, el tiempo y el propósito por lo cual el propietario va a entrar a su propiedad. This excludes in the case of an emergency, such as a broken water pipe. Esto excluye casos de emergencias, por ejemplo, una pipa de agua quebrada. The tenant does not have the right to demand to be present to the landlord entry. Los inquilinos no tienen el derecho para demandar que ellos estén presentes cuando el propietario entre a su propiedad. But they may request it and the two parties may work together. Pero sí lo pueden pedir y los dos partidos pueden trabajar juntos para asegurar eso. The entry must also be made during normal business hours. Y la entrada también se debe de hacer entre horarios de negocios. It's also important for tenants to be reminded that refusing to allow the landlord entry is a just cause for eviction. También es importante que los inquilinos recuerden que no permitir que el propietario entre a la propiedad puede caer bajo causa justo para desalojo. And then the next California law is about termination of tenancy. El siguiente código es para terminación de residencia. Most of the noticing requirements most of the noticing requirements for termination of tenancy are set by the Richmond Rent Ordinance. Muchos de los requerimientos de aviso son creados por el programa de control de renta de Richmond. Such as the owner move-in eviction requires a 60-day notice. Por ejemplo, de que el desalojo porque el propietario va a mudarse a la propiedad requiere un aviso de 60 días. But other noticing requirements are set by California law. Pero otros avisos de esto son creados por leyes de California. Such as non-payment of rent requires a 3-day notice to pay or quit. Por ejemplo, no pagar la renta requiere un aviso de 3 días para pagar la renta o terminar el contrato. If you're unsure about noticing requirements, you can contact us or, find somebody who knows California rules. Si no está seguro de estos requerimientos, se puede comunicar con nosotros o con otra persona que esté familiarizado con estas leyes de California. The next California law that I want to discuss is continue about noticing requirements for rent increases. Siguiente ley que quiero hablar es los requerimientos de aviso para incrementos de renta. The important thing for parties to understand is that if a rent increase is 10% or less, then a 30-day notice is required. Go ahead. Es importante recordar que si un incremento de renta es 10% o menos, es importante que se le dé un aviso de 30 días por escrito de ese incremento. If the rent increase is over 10%, then a 90-day notice is required. Si el incremento de renta es más de 10%, entonces se requiere un aviso de 90 días. These rent increases allow the tenants to prepare and to make decisions about what they intend to do. Estos avisos permiten que los inquilinos se preparen y sepan qué es lo que deben de cumplir. And the final
California law I want to discuss is about lease breaking. El último código de California que queremos platicar es sobre el quebrar el contrato. I feel that the most relevant question that comes up is that if the tenant breaks the lease, the landlord must attempt to re-rent the property. Yo siento que la pregunta más frecuente que recibimos es que si los inquilinos quiebran con el contrato, entonces el propietario debe de intentar de volver a rentar esa propiedad. The landlord cannot make any claim against the tenant until they have made this reasonable effort to re-rent. Okay. Los propietarios no pueden hacer cualquier reclamo contra los inquilinos hasta que ellos hagan ese intento de volver a rentárselos a ellos. So that actually concludes the webinar. And so we will have a few minutes for questions and answers. So if you have any questions, feel free to ask. And just as a reminder, we generally will only answer general questions. If you have a specific question, we'd ask you to make an appointment with us. So, all right, I'll go ahead and do the questions and answers section, John. So I'll read them to you. Hello, everyone. My name is Monica Bejarano, and I am the senior management of the Richmond Rent Program. And Josue, I'll do my part since I do speak Spanish. So thank you, everyone, for participating. I'm sorry? I didn't chance to interpret John. Okay, yes, you can only translate for John. Thank you. Yeah, I think it's a chance. Wait, hold on. I'm sorry. Let me just say what he said. Ya concluimos con la presentación. Ahora vamos a tener la oportunidad de contestar cualquier pregunta que tengan. La señorita Mónica va a continuar con esta sección y también va a hacer el intento de hablar en español cuando se requiera. Pero yo todavía voy a estar aquí a sus servicios. Vamos a ver. Gracias, Josue. Thank you. So sorry again. Hello, everyone. My name is Monica Bejarano, and I am the senior management of the Richmond Rent Program. Thank you for participating in today's community workshop. We will now move to our questions and answers portion of the webinar, and we will go up until about 11:45. As a friendly reminder, please keep questions general. We will not be able to go into any specifics concerning a particular case. If you would like to discuss more specific questions concerning your case, please contact our office to schedule an appointment to speak with a housing counselor. Hola a todos, mi nombre es Mónica Bejarano y soy la administradora senior del programa de renta de Richmond. Gracias a todos por participar en el taller comunitario de hoy. Ahora vamos a pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas del seminario web. Iremos hasta las 11:45 AM y como un recuerdo amistoso, por favor, mantener las preguntas generales. No vamos a poder entrar en detalles relativos a un caso en particular. Si desea discutir cuestiones más específicas relativas a su caso, por favor, póngase en contacto con nuestra oficina para programar una cita para hablar con consejero de vivienda. Y también and I also would like to mention that you can access the links to the PowerPoint in the chat in both English and Spanish. Quería mencionar también que puede acceder a los enlaces de presentación de hoy en inglés y en español en el parte del chat en el Zoom. So we will go ahead and start the questions and answers. So at the bottom of your screen, you will see a function that says Q&A. Vamos a empezar de parte de preguntas y respuestas. Abajo de su pantalla va a haber un botón que dice Q y A y ahí puede empezar sus preguntas. And John, I will read them to you and you will provide the response. And Josue, you can translate this section. Yes, understood. Oh, do you want me to say everything you just said? No, I think you said it all, right? Yes, I did. Yeah. Okay. So I'm here. Thank you. yeah, and for the attendees, I understand there was a lot of information, so I understand if there's questions or, if you want to take a minute, but it's a lot to digest.
Para los que participaron en la presentación, entendemos que fue mucha información que les dimos y es aceptable si necesitan un momento para formular cualquier pregunta que tengan. And I just want to remind everybody that we do require a question. So if there's no question, we can't really provide a response. También les queremos recordar que para participar en esto necesitamos que nos hagan una pregunta. Si no nos hacen la pregunta, no podemos darles una respuesta. Are there any questions from anybody? If we don't have any questions in the next 5 minutes, then we can conclude today's webinar. ¿Hay cualquier pregunta de cualquier persona? Si no recibimos una pregunta en los siguientes minutos, vamos a terminar con nuestra presentación. Yeah. I do see a statement in the questions and answers box. If that person can please maybe provide a question in there about what you're asking. Sí vemos una frase en la sección de Q y A, pero si esa persona lo puede hacer en forma de pregunta, sí podemos dialogarlo. The REM program is able to provide a lot of information and services also just by calling us. So if you want to call in the future, you can always do that. También le puede ofrecer varios servicios y ayuda si lo llaman por teléfono. Si quieren hacerlo en el futuro, ahí está el número en la pantalla. Okay, I don't think there are any other questions. So I think that means we can conclude today's webinar. Like John said, we provide services over the phone, Zoom, and in person. So please contact us, and that information is on the screen. No creo que haya preguntas, entonces recuerden que parece que vamos a concluir con esta presentación. Recuerden que sí ofrecemos muchos servicios y asistencia, así que llamen el número o comuníquense con los correos electrónicos que ven en la pantalla. Well, thank you, everyone. I hope you found this helpful, and it will be posted on our website, in the next, I don't know, week, let's say, and we look forward to talking to you in the future. Gracias a todos. Esperamos que esto sea de informativo y de ayuda para ustedes y se verá publicado en la página de web pronto y esperamos ayudarlos en el futuro. Gracias a todos. All right, thank you, everybody.
Bye-bye.